el grito atravesó la cabina como un cuchillo. No era un llanto común, ni el berrinche típico de un niño cansado. Era un alarido desesperado, primitivo, que hizo que las conversaciones murieran de golpe y que más de un pasajero soltara el teléfono con las manos temblorosas. El hijo del millonario más conocido del país se retorcía en su asiento de primera clase, el rostro rojo, los ojos desorbitados, como si algo invisible lo estuviera asfixiando desde dentro. Las azafatas intentaban calmarlo, su padre gritaba órdenes con dinero en la voz, pero nada funcionaba. Entonces, desde el fondo del avión, una joven negra, vestida con ropa sencilla y una mochila gastada, se levantó lentamente. Caminó por el pasillo con una calma que contrastaba con el caos. Cuando se acercó, el avión entero quedó en silencio. Nadie sabía su nombre aún. Nadie imaginaba que su presencia cambiaría el destino de todos los que iban a bordo. La joven se detuvo frente al niño y lo miró sin miedo, como si el ruido no existiera. Sus ojos eran profundos, oscuros, llenos de una ternura antigua. Se inclinó un poco, lo suficiente para quedar a su altura, y habló con una voz tan suave que apenas se oía, pero que, de algún modo, atravesó el corazón de quienes estaban cerca. El niño comenzó a respirar con dificultad, luego más lento, hasta que el grito se transformó en sollozos débiles. El padre, un hombre acostumbrado a comprar soluciones, se quedó inmóvil, incapaz de entender lo que veía. Ella no tocó al niño al principio. Solo estuvo ahí. Presente. Como si supiera exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Minutos después, cuando el pequeño ya no gritaba, apoyó su mano en su frente y susurró algo que nadie más escuchó. El silencio se volvió absoluto. El avión seguía volando, pero parecía suspendido en el aire. El millonario carraspeó, incómodo, y preguntó quién era ella. La joven respondió con una sonrisa tímida, diciendo que solo era alguien que sabía escuchar el miedo. Nada más. Volvió a su asiento como si nada hubiera pasado, dejando atrás miradas confundidas, agradecidas y, en algunos casos, llenas de prejuicio. Entre quienes la observaban estaba Daniel, un joven que viajaba en clase económica, lejos del lujo del padre y el niño. Había notado a la chica desde el embarque, su manera de caminar, su risa breve al mirar por la ventana, la forma en que parecía no encajar y, al mismo tiempo, pertenecer a todos lados. Cuando ella pasó junto a él de regreso a su asiento, sus miradas se cruzaron. Fue un instante, pero bastó para que algo se encendiera en ambos, una chispa silenciosa, inesperada. El vuelo continuó, pero nada volvió a ser igual. El niño dormía tranquilo, abrazando una manta, y el padre no dejaba de mirar hacia atrás, como si temiera que la calma se rompiera en cualquier momento. Daniel reunió el valor para levantarse y acercarse a la joven. Le ofreció agua, luego una conversación torpe que se fue volviendo natural. Ella se llamaba Amara. Viajaba sola, sin grandes planes, con un pasado que no solía contar a desconocidos. Él le habló de su vida sencilla, de sus sueños sin respaldo financiero, y de cómo a veces sentía que el mundo estaba diseñado para aplastar a los que no nacían en el lugar correcto. Amara lo escuchó con la misma atención que había calmado al niño. Sus palabras eran pocas, pero cargadas de sentido. Entre risas suaves y silencios cómodos, el tiempo pasó más rápido de lo esperado. Sus manos se rozaron al mismo tiempo que alcanzaban el apoyabrazos, y ninguno se apartó de inmediato. No fue un gesto escandaloso, sino íntimo, como una promesa que aún no se atrevían a pronunciar. Cuando el avión comenzó el descenso, el millonario finalmente se acercó a Amara. Le agradeció con torpeza, intentando ofrecerle dinero, contactos, favores. Ella negó con la cabeza. Dijo que no había hecho nada extraordinario. Que el niño solo necesitaba ser visto, no controlado. El hombre se quedó sin palabras, algo que rara vez le ocurría. Al aterrizar, las puertas se abrieron y la vida volvió a moverse. Pero para Amara y Daniel, el mundo ya era otro. Caminaron juntos por el aeropuerto, compartiendo café barato y miradas largas. La despedida llegó demasiado pronto, pero no fue amarga. Intercambiaron números, sonrisas tímidas y la sensación de que ese encuentro no había sido casualidad. Los días siguientes fueron un hilo invisible que los fue acercando más. Mensajes nocturnos, llamadas largas, encuentros sencillos en parques y cafeterías. Daniel se enamoró de la forma en que Amara veía el mundo, sin cinismo, pero sin ingenuidad. Ella encontró en él un refugio honesto,
alguien que no intentaba salvarla ni poseerla, solo caminar a su lado. Mientras tanto, la historia del vuelo comenzó a circular, distorsionada por titulares y rumores. Algunos hablaban de milagro, otros de coincidencia. Nadie mencionaba el racismo silencioso que había en las miradas iniciales, ni la sorpresa incómoda al ver que una chica, pobre y negra, había hecho lo que el dinero no pudo. El millonario, enfrentado por primera vez a una verdad incómoda, empezó a cambiar sin darse cuenta. Amara y Daniel no buscaban fama ni reconocimiento. Buscaban algo más simple y más difícil, un amor que no tuviera que gritar para ser escuchado. Y así, entre besos tímidos que se volvieron más seguros, entre manos entrelazadas y promesas susurradas, la vida les fue mostrando que incluso en los lugares más cerrados, como un avión lleno de prejuicios, el silencio puede ser el comienzo de algo inmenso. El tiempo siguió su curso, y con él llegaron las pruebas. La atención inesperada, las miradas que juzgaban su relación, los comentarios venenosos disfrazados de preocupación. Daniel aprendió lo que significaba amar a alguien que el mundo no trataba con justicia. Amara aprendió a dejarse amar sin miedo a perderse a sí misma. Cada obstáculo los unió más, como si aquel vuelo hubiera sido solo el primer acto de una historia mucho más grande. Y mientras caminaban juntos, recordando el día en que un grito rompió el cielo y una calma lo volvió a unir, entendieron que el amor verdadero no siempre llega envuelto en lujo o aplausos. A veces llega con una mochila gastada, una voz suave y el valor de acercarse cuando todos los demás se alejan. Con el paso de los meses, la vida de Amara y Daniel se fue entrelazando de una manera tan natural que asustaba. No hubo grandes declaraciones al principio, solo gestos cotidianos, él aprendiendo a cocinar sus platos favoritos, ella esperándolo después del trabajo con una sonrisa cansada pero sincera, las noches en las que el mundo parecía demasiado ruidoso y bastaba con abrazarse para que todo encontrara su lugar. Amara, que siempre había caminado sola, empezó a creer que compartir no significaba perder libertad. Daniel, que había crecido sintiéndose pequeño frente a un sistema injusto, descubrió que el amor podía hacerlo inmenso. El millonario, por su parte, no pudo olvidar a la joven del avión. Investigó, preguntó, intentó entender quién era realmente. Cuando supo de su origen humilde y de las dificultades que había enfrentado, algo se quebró dentro de él. Por primera vez miró a su hijo dormido y comprendió que ningún dinero del mundo podía enseñarle lo que Amara había hecho en silencio, humanidad. Comenzó a apoyar causas que antes ignoraba, no por imagen, sino por culpa y aprendizaje. Nunca volvió a ver a Amara, pero su nombre quedó grabado como una lección. La relación de Amara y Daniel no fue perfecta. Discutieron, dudaron, tuvieron miedo. Hubo noches en las que el peso del racismo, de la desigualdad y de los sueños postergados parecía demasiado grande. Pero también hubo reconciliaciones llenas de lágrimas, besos con sabor a promesa y la certeza de que elegir al otro cada día era un acto de valentía. Cuando Daniel le dijo por primera vez que la amaba, no fue en un lugar especial ni con palabras ensayadas. Fue en la cocina, con las manos manchadas de harina y el corazón expuesto. Amara no respondió de inmediato. Lo miró largo, como si buscara la verdad detrás de las palabras, y luego lo besó con una intensidad que dijo todo lo que necesitaba decir. Años después, cuando miraban atrás, el vuelo seguía siendo el punto de inicio de todo. No como una anécdota espectacular, sino como el momento exacto en que el mundo les mostró quiénes eran realmente. Amara, la chica que se atrevió a caminar hacia el caos sin miedo. Daniel, el hombre que aprendió a amar sin condiciones. Juntos entendieron que el silencio que cayó en aquel avión no fue solo sorpresa, sino reconocimiento. El instante en que todos, aunque fuera por un segundo, vieron la verdad sin filtros. El amor que construyeron no necesitó escenarios grandiosos. Creció en la intimidad, en la resistencia diaria, en la elección constante de la empatía sobre el orgullo. Y así, mientras el mundo seguía girando con sus injusticias y ruidos, ellos se convirtieron en su propio refugio, en la prueba viva de que incluso en los lugares más improbables, un acto de bondad puede cambiar destinos, unir corazones y transformar el grito más desesperado en un silencio lleno de esperanza. Ese silencio lleno de esperanza no se quedó suspendido en el pasado, se convirtió en la base de todo lo que vino después. Amara y Daniel siguieron avanzando juntos, no como un cuento perfecto, sino como dos personas reales que aprendían a leerse incluso en los días más torcidos. Hubo momentos en los que el peso del mundo volvió a golpear con fuerza. Comentarios en la calle, miradas largas, preguntas disfrazadas de curiosidad que en realidad eran juicios.
Daniel empezó a notar cómo el trato cambiaba cuando caminaba solo y cuando caminaba junto a Amara, y esa conciencia le dolía más de lo que esperaba. No por él, sino por ella, por todo lo que había tenido que soportar en silencio desde siempre. Amara, en cambio, no se sorprendía. A veces sonreía con cansancio y le decía que no valía la pena cargar con la rabia ajena. Otras veces se quebraba en su pecho, dejando salir un llanto antiguo que no tenía palabras. Daniel la abrazaba sin intentar arreglar nada, aprendiendo que amar también era saber quedarse quieto y sostener. En esas noches, el amor se volvía más profundo, más denso, casi sagrado. Con el tiempo, Daniel consiguió un trabajo mejor, no por ambición, sino por el deseo simple de construir algo sólido junto a ella. Amara empezó a estudiar de nuevo, retomando un sueño que había dejado de lado demasiadas veces. Se apoyaban mutuamente en cada pequeño logro, celebrando con cenas sencillas, risas largas y besos que sabían ahogar. Su relación no brillaba en redes ni en titulares, pero crecía fuerte, como una raíz que se abre paso incluso bajo el cemento. Un día, caminando por un parque al atardecer, Amara se detuvo de repente. Miró a Daniel con una mezcla de miedo y emoción que él ya había aprendido a reconocer. Le confesó que, a veces, le aterraba perderlo, no porque dudara de él, sino porque la vida le había enseñado que lo bueno no siempre dura. Daniel no respondió de inmediato. Tomó su rostro entre las manos y apoyó su frente en la de ella. Le dijo que el miedo no se iba a ir, pero que podían caminar con él, sin dejar que decidiera por ellos. Amara cerró los ojos, respiró hondo y, por primera vez, creyó de verdad que no estaba sola en esa batalla. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el niño del avión crecía. Ya no gritaba por las noches. Hablaba de una mujer de voz suave que lo había ayudado a respirar cuando el mundo parecía demasiado grande. Su padre escuchaba en silencio, sabiendo que jamás podría explicarle del todo lo que había pasado, pero agradecido de que aquel encuentro hubiera sembrado algo distinto en su hijo. A veces pensaba en buscar a Amara para agradecerle de nuevo, pero entendía que algunas personas llegan solo para cumplir un propósito y luego siguen su camino. Amara y Daniel comenzaron a viajar juntos, no en aviones lujosos, sino en autobuses viejos, trenes lentos y carreteras interminables. Cada viaje era una aventura mínima, una forma de comprobar que podían adaptarse a cualquier lugar mientras estuvieran juntos. En uno de esos trayectos, una noche fría los sorprendió sin hotel. Compartieron una habitación diminuta, una sola cama, y risas nerviosas que pronto se transformaron en caricias lentas. El amor se volvió piel, respiración compartida, promesas susurradas sin testigos. No fue solo deseo, fue la certeza de pertenecer. Con cada paso, la historia del vuelo se desdibujaba un poco más, convirtiéndose en un recuerdo íntimo, casi secreto. Ya no definía quiénes eran, aunque siempre estaría ahí, como una estrella lejana que marcó el inicio del camino. Daniel empezó a escribir sobre sus experiencias, no para denunciar, sino para entender. Amara leía sus textos en voz alta, corrigiendo, riendo, emocionándose. A veces lloraban juntos al reconocerse en las palabras. Hubo una tarde especialmente dura en la que Daniel regresó a casa derrotado, cansado de luchar contra un sistema que parecía no cambiar nunca. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared, y dejó caer la cabeza entre las manos. Amara se sentó frente a él, tomó su rostro con firmeza y lo obligó a mirarla. Le recordó quién era, porque había empezado, y cuánto bien ya había hecho sin darse cuenta. Sus palabras no fueron grandilocuentes, pero llegaron hondo. Daniel la besó con una mezcla de gratitud y amor feroz, entendiendo que esa mujer era su ancla. El tiempo siguió avanzando, y con él llegaron decisiones más grandes. Hablaron de futuros sin planes rígidos, pero con ilusión. De construir algo que no dependiera de la aprobación ajena. De elegir el amor incluso cuando fuera incómodo. Cada conversación los acercaba más, no a un final, sino a un compromiso silencioso que se renovaba cada día. Y así, mientras la ciudad seguía rugiendo a su alrededor, Amara y Daniel continuaron escribiendo su historia paso a paso, sin saber exactamente a dónde los llevaría, pero seguros de algo esencial, aquel silencio que una vez cayó en un avión no había terminado ahí. Seguía creciendo dentro de ellos, transformándose en fuerza, en ternura y en una promesa viva que aún tenía mucho por revelar. Ese silencio transformado en promesa finalmente encontró su forma definitiva el día en que Amara y Daniel comprendieron que ya no caminaban solo por amor, sino también por propósito.
No fue una revelación repentina ni un momento cinematográfico, fue una acumulación de gestos, heridas sanadas y miradas que decían más que cualquier juramento. Entendieron que su historia no era únicamente suya, que había nacido en un avión lleno de prejuicios y miedo, y que ahora tenía la capacidad de inspirar a otros sin proponérselo. El cambio comenzó de manera sencilla. Amara empezó a trabajar con niños que sufrían ataques de ansiedad, pánico y traumas invisibles. No usaba títulos ni métodos sofisticados, usaba presencia, escucha y esa calma profunda que parecía envolverla desde dentro. Daniel la acompañaba siempre que podía, observando cómo los niños respondían a ella del mismo modo que aquel niño en el avión. Con el tiempo, empezó a escribir sobre esas experiencias, no como historias ajenas, sino como reflejos de una humanidad que casi siempre era ignorada. Sus palabras empezaron a circular, primero tímidamente, luego con más fuerza. Un día, sin buscarlo, fueron invitados a contar su historia en un pequeño evento comunitario. No hablaron del millonario ni del escándalo, sino del silencio, del miedo y del poder de acercarse cuando todos se alejan. Amara habló poco, pero cuando lo hizo, la sala entera contuvo la respiración. Dijo que el mundo no necesitaba más voces gritando, sino más corazones dispuestos a escuchar. Daniel la miró desde el fondo, con los ojos llenos de lágrimas, sabiendo que ese era el amor más grande que había conocido. La vida no se volvió fácil de repente. Siguieron enfrentando obstáculos, críticas y momentos de duda. Pero algo había cambiado para siempre, ya no se sentían pequeños. Habían aprendido que la dignidad no se concede desde arriba, se reconoce entre iguales. Que el amor no borra el dolor, pero lo vuelve compartible. Y que incluso los actos más simples pueden tener consecuencias que atraviesan vidas. Años después, en un vuelo cualquiera, Amara volvió a subir a un avión. Esta vez no iba sola. Daniel estaba a su lado, tomándole la mano. No hubo gritos ni caos, solo el murmullo habitual de un viaje más. Sin embargo, al despegar, Amara cerró los ojos un instante, recordando. No con miedo, sino con gratitud. Daniel besó suavemente sus dedos, entendiendo sin palabras. Ese avión ya no representaba trauma, sino origen. El niño del pasado ya era un adolescente. En una entrevista casual, habló de la mujer que le enseñó a respirar cuando creyó que se moría. Dijo que, gracias a ella, quería dedicarse a ayudar a otros. Su padre, sentado a su lado, no dijo nada. Solo bajó la mirada, consciente de que aquella lección había sido el mayor legado que su fortuna jamás podría comprar. Amara y Daniel, lejos de buscar reconocimiento, siguieron construyendo su vida con la misma humildad con la que empezó todo. Se casaron en una ceremonia pequeña, rodeados de personas que habían sido tocadas por su historia de una u otra forma. No hubo lujo, pero sí verdad. Cuando Daniel pronunció sus votos, habló del día en que el mundo se quedó en silencio y ella caminó hacia el miedo. Amara respondió hablando del hombre que decidió quedarse, incluso cuando hubiera sido más fácil marcharse. Con el tiempo, su hogar se llenó de risas, de niños que no eran suyos pero a los que cuidaban como si lo fueran, de historias compartidas y de tardes tranquilas donde el amor no necesitaba demostrarse. Daniel siguió escribiendo, Amara siguió escuchando, y juntos siguieron sembrando algo que no podía medirse en dinero ni fama. Y así, aquella escena que comenzó con un grito incontrolable en lo alto del cielo encontró su verdadero final en la tierra, en cada persona que aprendió a no juzgar por la apariencia, en cada corazón que entendió que la verdadera riqueza está en la empatía. El avión nunca volvió a quedar en silencio de esa manera, pero el eco de aquel momento siguió viajando, invisible, recordándole al mundo que a veces basta con una persona valiente, una voz suave y un amor genuino para cambiarlo todo.